Hola amigos de Mundo Top, ¿cómo están? Una pandemia es un suceso donde una enfermedad infecciosa afecta a la población mundial en un área geográficamente extensa el concepto de pandemia se remonta en los siglos después de Cristo, cuando se confirmó la primera pandemia en el mundo, que fue de la plaga antonina en el año 165 después de Cristo. Pero esta no va a aparecer en este video para no hacerlo largo, porque el video dura más de 14 minutos, claro. Así que mejor, yo Mundo Top te voy a presentar las 7 peores pandemias del mundo. Puesto número 7. La plaga de Justiniano, damas y caballeros. Así es, la plaga de Justiniano. La plaga de Justiniano fue una pandemia que afectó al Imperio Bizantino y otras partes de Europa, Asia y África entre los años 541 y 549 después de Cristo. Fue causada por la bacteria Yersinia pestis, que también provocó, años después, la pandemia de la peste negra, que esta bacteria viene proveniente de las ratas y pulgas e infectadas. La plaga epidémica tuvo repercusiones a nivel mundial, atacando Asia, África y Europa. Los estudios tradicionales señalan que el inicio del contagio, según los estudios, los orígenes de la enfermedad proviene del este de África. La enfermedad terminó con la vida de 30 a 50 millones de personas a nivel internacional. Se estima que realmente las embarcaciones provenientes del este de África habían llegado desde Egipto hasta Europa, hacia África también, llegando al Imperio Bizantino en la ciudad de Constantinopla, donde sería más afectada la enfermedad. Dichamente, la enfermedad fue conocida como la plaga de Justiniano, que fue bautizada al emperador Justiniano I. Realmente fue conocida gracias a los montones de científicos que han repercutido que también Justiniano estaba infectado, aunque se logró recuperar gracias a Dios. Número 6. La peste negra. La peste negra o muerte negra fue la pandemia de peste más devastadora en la historia de la humanidad, que afectó a Euroasia entre 1347 y 1353. Se originó en Mongolia, Asia, y fue provocada por la Yersinia pestis. La pandemia que también irrumpió en primer lugar a Asia y que también fue provocante de la plaga de Justiniano en el top anterior, para después llegar a Europa de las rutas comerciales introducidas por marinos, donde veían las chingadas ratas esas y pulgas infectadas. La epidemia dio comienzo en Mesina, en una ciudad no sé de qué país de Europa. Mientras que algunas áreas quedaron despobladas y otras estuvieron libres de la enfermedad, o solo fueron ligeramente afectadas en Florencia, Italia. Solamente un quinto de sus pobladores sobrevivió, terminando también afectando a África. Que los países más afectados de África fueron Etiopía, Uganda, Djibouti, Somalia, entre otros. Realmente la pandemia fue conocida como la muerte negra, seguramente porque cuando las personas infectadas les salían unas manchas negras extrañas. Varias personas murieron en varios continentes. Se estima que en Europa fueron 40 millones, en Europa y Asia fueron 60 millones y África solo fueron 40 millones, nada más. Número 5. La gripe rusa. Así es, la gripe bien rusa. La gripe rusa fue una pandemia de gripe que tuvo lugar entre octubre de 1889 y diciembre de 1899, con reapariciones en marzo y junio de 1891, noviembre de junio de 1892 y la primavera de 1893 y 94. Fue provocado por el virus de la influencia A USSR 9077-H1, que se extendió rápidamente por Europa y llegó después a Asia, África, Oceanía, América del Norte y América Latina. Entre otros continentes se infectaron 25 millones, aunque en otros se estima que fueron más de 10.000 personas a 24.000 que se habían infectado.
realmente la pandemia era bastante grave, ya que no se pudo controlar bastante bien, aunque los casos fueron bajando y bajando. Seguramente los síntomas fueron bastante graves o algo leves. Realmente la pandemia no fue tan letal como digamos, ya que solo un poquito de la población había matado. Se estima que los infectados fueron más o menos así, fueron más de 25 millones de personas a nivel mundial. Y las muertes no fueron tan pocas, solo murieron más de 1 millón de personas. Y todos se preguntarán, una pandemia de solo 10 años, ¿cómo pudo infectar solo 1 millón? Número 4, la gripe española. Y aquí conocemos a la madre de todas las pandemias. Fue una pandemia causada por el brote del virus de gripo tipo A, subtipo H1N1 entre los años 1918 a 1920. La enfermedad fue notificada por primera vez, el 4 de marzo de 1918 en Fort Riley, Kansas, Estados Unidos, durante migrantes estadounidenses viniendo de Vietnam, ya cuando ya había finalizado la Segunda Guerra Mundial. Recibió el apelativo de la gripe española porque la pandemia ocupó mayor atención de la prensa en España que en el resto de Europa, ya que España no estaba involucrada en la guerra mundial y por tanto no censuró la información sobre la enfermedad. O sea que hizo el chisme pues en todo el mundo y la gente se alertó y todas esas cosas. Realmente se estima que su origen se había infectado a la primera persona en Fort Riley, Kansas, Estados Unidos. Otros pueden decir que se había infectado en China. Lo típico, China. En todo tiene que ver China, no manches. Realmente la pandemia se estima que mató a más de 300.000 personas en Europa, 400.000 en Asia, 700.000 en América y 800.000 en Oceanía. Realmente la pandemia no fue tan letal como se dice, pero realmente se estima unos casos bastante graves y los infectados fueron bastantes. Hubieron más de 500.000, así es amigos, 500.000 millones de personas que se habían infectado con la enfermedad y solo 50 a 100 millones de fallecidos. O sea que este es el abuelo del coronavirus, pues. Me imagino yo al coronavirus viéndolo como un inútil. Número 3, el fucking bastardo SIDA. Así es amigos, el fucking bastardo SIDA. La pandemia de SIDA es consecuencia de la difusión del virus de la inmunodeficiencia humana, o el VIH en sus siglas, alrededor del mundo. La presencia del virus está documentada en la mayor parte de los países del planeta, que se dio desde 1981. Se originó en la ciudad de Kinshasa, en la República Democrática del Congo, cuando fueron identificadas algunas manifestaciones del cuadro conocido actualmente como síndrome de inmunodeficiencia adquirida, o mejor conocido como el SIDA. Así es, en sus nombres, siglas en SIDA. Y se estableció el inicio de la pandemia. El constante crecimiento del número de infectados con el virus ha movilizado a los gobiernos de la sociedad civil en todos los países del mundo a nivel internacional. El programa del conjunto de las Naciones Unidas coordinadas a las acciones globales destinadas al control de la pandemia. Y todos se preguntarán, ¿y de dónde se originó este virus? Así es, el virus se originó del mono. ¿Qué más puede decir? Se originó del mono y ya. Realmente, bueno, es una historia vieja. Realmente unos inmigrantes africanos por un rito de iniciación o algo así, no sé, como un tipo de ritual que han hecho de los años así en la República Democrática del Congo, que era tener relaciones con monos, con changos hembras. Y pues bueno, hicieron, pues realmente todos se preguntarán, what the fuck. Así yo también me quedé, what the fuck. Pues todos se preguntarán, ¿y cómo hicieron eso? Pues realmente ahí ellos pues tuvieron relaciones con los simios y después se acostaron con las mujeres africanas y todo eso, y pues ¿qué más? Y trajeron la enfermedad a todo el mundo. Así es, damas y caballeros, se trajeron la enfermedad en todo el mundo. Aunque actualmente se ha controlado, todavía sigue presente más en el continente africano. Así es, en el continente africano. Los infectados fueron más de 42 millones de fallecidos y nada más.
Número 2, la gripe porcina. Así es, amigos, la gripe porcina. Fue una pandemia causada por una variante de influenza virus A subtipo H1N1 que surgió en el año del 2009. Así es, o mejor conocido como la gripe A. Las denominaciones de gripe A usadas por números de medios de comunicación puede dar lugar a confusiones, ya que ha habido otras pandemias de gripe A H1N1 en épocas pasadas, como la gripe española, claro. Por esta razón, este virus fue conocido oficialmente por la Organización Mundial de la Salud, la OMS, como virus H1N19 pandémico, o la gripe porcina para los cuates, haciendo referencia al año de su aparición. La enfermedad causada por esta nueva cepa viral se originó en Veracruz, México, en un pequeño pueblito llamado La Perote, que viene proveniente de los cerdos. Así es, ahora antes de los murciélagos, pues causaron pandemia los cerdos. La OMS la declaró pandemia el 11 de junio del 2009, teniendo sus primeros infectados a nivel mundial, aunque finalizó el 18 de septiembre del 2010, así es, solo duró un año nada más. Las muertes fueron de 284.000 muertos a 700 millones de infectados a nivel mundial. Pues sí, así es, realmente no era la gran cosa, solo era un pequeñito virus, así chiquitito virus, aunque causó muchas muertes, muchos infectados, perdón. Realmente no valió la pena así saber que si cuántas personas murieron y todo eso. Aunque sí sabemos es que ha sido la pandemia más letal de todas. Y ahorita agárrense porque viene una de las pandemias más poderosas de todas. La pandemia más letal, el rey de los reyes, el señor de los señores. Una de las pandemias más bastardas de todo el mundo y que nos está azotando. Y es la COVID-19, así es. La COVID-19 o pandemia de COVID-19, conocida popularmente como pandemia de coronavirus, es una pandemia derivada de la enfermedad ocasionada por el virus SARS-CoV-2. Su primer caso fue identificado en diciembre del 2019 en la ciudad de Wuhan, en China, al reportarse casos de un grupo de personas enfermas con un tipo de una neumonía desconocida. La mayoría de los individuos afectados tenían vinculación con trabajadores del mercado mayorista de mariscos del sur de China en Wuhan. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, la reconoció como una pandemia el 11 de marzo del 2020 hasta el 2 de marzo del 2020 hasta el 2 de marzo del 2021. Se ha informado de más de 115.2 millones de casos de la enfermedad en 255 países y territorios en el mundo. Por otra parte, para octubre de 2020, la Organización Mundial de la Salud estimaba al que a menos... Yo me perdí. Ahí está. Un 10% de la población mundial ya se ha contagiado de esta enfermedad y unas 780 millones de personas infectadas aproximadamente debido al subregistro de casos a nivel mundial. El virus se transmite generalmente de muchas personas a través de las pequeñas gotitas de saliva, conocido como microgotas de flush, o flush, algo así como se llame, que se emiten al hablar, estornudar, toser o expirar. También está documentada la transmisión por aerosoles, así es, o sea que los rocías y todo eso, aunque dicen que eso mata el virus, pero dicen que no están muy seguros y también por los aerosoles uno se puede contagiar de COVID. Así que los muertos, solo murieron 2 millones de personas por ahora, aunque se han registrado por ahora. Bueno amigos, eso es todo por hoy. Y espero que el video les haya gustado, para que también sepan que no solo la COVID-19 ha sido la pandemia presente en nuestras vidas, sino que hubo hubo pandemias bastante graves y bastante letales que la COVID-19. Hasta hacen mirar a la COVID-19 como un novato. Exacto, como un novato. Pero igual, siempre mantengamos las reglas, siempre usemos mascarilla, echémonos alcohol gel y también hay que respetar el distanciamiento social. Y respetar el distanciamiento social 19. Bueno amigos de Mundo Top, yo me despido. Nos vemos en otro video. Hasta la próxima. Bye.